entonces. Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver lo que es el movimiento, ¿sí? El movimiento es algo que todos lo vemos, es algo cotidiano, es diaria nuestra experiencia con el movimiento. Respiramos, late nuestro corazón, los planetas se mueven, todo, en todo vemos el movimiento, desde las cosas más grandes como son las estrellas, el sol, los planetas, hasta las más pequeñas, los peces en el agua, un animal que corre, nosotros jugando pelota, etcétera, etcétera. Todo eso son movimientos, ¿sí? Entonces, el movimiento le interesó al hombre desde hace muchísimo tiempo. Ya hace 2000 años, Aristóteles pensaba sobre el movimiento, ¿no? Todavía no se tenía claro qué era, cómo se hacía. Se pensaba que lo natural era que los cuerpos estén en reposo, ¿no? Porque un cuerpo que se estaba moviendo se iba a detener. Entonces se pensaba que el movimiento natural era el reposo, era lo natural para un cuerpo. Entonces durante ya cerca de 2000 años, Aristóteles ya estaba pensando en esto, en sobre qué era el movimiento, pero él lo hacía no de una manera científica, sino sobre todo de una manera filosófica, pensando en cómo era esto, el movimiento, cómo podía definirlo, por qué un cuerpo se movía, ¿sí? Entonces, pasa el tiempo, un tiempo en que no se avanza mucho, bastante tiempo, ¿no? Y más o menos en el año 1600 empieza Galileo. Galileo estudia ya de una manera científica, con observaciones, con todo qué era el movimiento. Y luego, en base a todos los estudios que hace Galileo, Newton ya define muchas cosas, saca sus 3 leyes del movimiento, la ley de inercia, ¿no? Entonces, ahí ya definimos bien qué es el movimiento de una forma científica, de una forma objetiva. Y había transcurrido cerca de 2000 años, ¿sí? Entonces ahora, jóvenes, vamos a empezar a hacer ya este pequeño tema del movimiento, ¿sí? ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo lo podemos definir? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar por tener el movimiento, ¿sí? Listo. Acá estamos. El movimiento. Hemos dicho que el movimiento lo tenemos presentes en todos los momentos, en el átomo, en las partículas, etcétera. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta clase, en esta pequeña explicación, ¿sí? Acá tenemos una pequeña, un dibujo en el que tenemos cosas en movimiento, ¿sí? Tenemos un avión en movimiento, tenemos un carro en movimiento, tenemos un venado, un animal que está corriendo, se está desplazando, tenemos una persona que está haciendo su footing, está corriendo, se está desplazando, se está moviendo. Tenemos una señorita en bicicleta, ella también se está moviendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso, tenemos esta persona que camina, quizás despacio, pausado, más lento, pero también se está moviendo. ¿Y cómo sabemos que se mueve una cosa? Entonces, muy bien, profe, ¿cómo sabemos que se mueve una cosa? Porque vemos que cambia, estaba hoy día acá, en este minuto, dentro de un ratito estará por acá, luego estará por acá. ¿Qué hay? Entonces, hay un cambio, ¿no es cierto? Esta señorita también está acá con su bicicleta, en unos instantes va a estar por acá, el avión estará viajando mucho rato, después va a tener que aterrizar y se detendrá ya en la pista de aterrizaje en el aeropuerto para dejar a sus pasajeros. Entonces, para nosotros, movimiento va a ser
el cambio de posición que experimenta un cuerpo o una partícula a consecuencia de, ¿no? A consecuencia de su velocidad que tiene respecto a un sistema de referencia. Cambio de posición. Estaba acá, ahora se va acá. ¿De quién? De un cuerpo de una partícula, ¿sí? Pero tiene que ser a través del tiempo. Para que haya movimiento tienen que haber dos cosas. Cambio de posición en un determinado tiempo. ¿Y respecto a quién? A un sistema de referencia que se considera fijo. Entonces, el sistema de referencia se considera fijo y el cambio de posición que experimenta un cuerpo tiene que ser a través de el tiempo. Entonces, todo eso sí lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? Entonces, cambio de posición que experimenta un cuerpo o una partícula a través del tiempo respecto a un sistema de referencias. Este sistema de referencias es lo que ya ustedes conocen. Desde primaria se nos ha enseñado, se nos acostumbró a un sistema de coordenadas, en el cual habían dos coordenadas, las coordenadas en el eje X y en el eje Y, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este paso. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los elementos del movimiento. Hemos dicho que el movimiento tiene que tener un sistema de referencia, ¿sí? Así, en donde un sistema de referencia que se va a considerar fijo, ¿sí? Entonces, acá tenemos en su sistema de, acá tenemos ya la diapositiva y tenemos qué cosa viene a ser el sistema de referencia. Tenemos todo esto, esta es una imagen, ¿sí? Un sistema de referencia. Tenemos el observador que está situado en el origen de las coordenadas. En el caso que vamos a estudiar, todavía vamos a estudiar en el plano, por eso que solo tenemos dos coordenadas, dos ejes, el eje Y y el eje X. El eje X horizontal, al que también se le llama eje de las abscisas, el eje Y, el eje vertical, que se le llama el eje de las ordenadas. Se cruzan en forma perpendicular. Ya sabemos que perpendicular quiere decir que están formando un ángulo de 90 grados. Entonces, ya tenemos el sistema de coordenadas. Pero aparte del sistema de coordenadas, el sistema de referencia necesita de el tiempo, ¿sí? De un sistema temporal. Siempre necesitamos de el tiempo, ¿correcto? Entonces, vamos a leer nuestra definición. Sistema de referencia es un conjunto conformado por ¿quiénes? Por un observador al cual se le asocia un sistema de ejes coordenados y un sistema temporal. ¿Y para qué tenemos este sistema de referencia? ¿Y para qué está el observador y este cronómetro, este sistema temporal? Para poder describir y analizar este fenómeno del movimiento mecánico. Entonces, nosotros necesitamos todo eso para poder describir y analizar un movimiento mecánico, ¿correcto? Para eso necesitamos nuestro esto. Lo segundo que vamos a ver nosotros es el movimiento, el vector posición, ¿sí? ¿Qué va a ser para nosotros el vector posición? El vector posición para nosotros va a ser el vector que nos indica la posición de un cuerpo en cada instante de tiempo con relación a un sistema de referencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros teníamos. Entonces, vamos a ver en nuestro gráfico qué era el vector posición. Acá está nuestro gráfico, ¿sí? Entonces, el vector posición.
El vector posición es el que nos indica en dónde se encuentra el cuerpo, la partícula en un determinado momento, ¿sí? En este caso, el vector posición siempre va del origen hasta la posición en que se encuentra el cuerpo partícula. Si el cuerpo estuviera en este punto, acá yo tendría mi vector posición. Desde el origen hasta el punto en que se encuentra el cuerpo. Si el cuerpo estuviera en este punto, ¿cómo sería nuestro vector? Nuestro vector posición sería desde el origen hasta el punto donde se encuentra el cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos en estos casos, nuestro vector, sí, el vector posición puede ser desde el origen hasta cualquier punto, ¿sí? Desde el origen hasta cualquier punto. Ese vendría a ser nuestro vector posición. Entonces, desde el origen hasta cualquier punto. Desde el origen hasta cualquier punto. Ese es el vector posición para eso. Este es el vector posición si el cuerpo estuviera acá. Siempre partiendo del origen de coordenadas, que es donde está el observador, hasta donde está el cuerpo, ¿sí? Muy bien. Entonces, estos son nuestros vectores posición, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a seguir con nuestras definiciones, ¿sí? Ya vimos el vector posición, ahora vemos, nos interesa saber qué cosa es un móvil. Y entonces, ¿qué nos va a decir esta definición? El móvil es el cuerpo que cambia de posición, el cuerpo que está en movimiento, ¿correcto? Entonces, móvil es el cuerpo o partícula que cambia de posición. Si nosotros estamos respirando, el móvil en este caso serían nuestros pulmones que van a estar en esa, inspirando y expirando el aire, ¿no es cierto? Si vemos un carro, un ómnibus que se está desplazando, ese es el móvil, ¿no? Entonces, todo cuerpo o partícula que cambie de posición se le denomina móvil, ¿sí? Entonces, nos vamos a nuestro gráfico y tenemos que en este gráfico que tenemos, el móvil viene a ser esta esferita, ¿sí? Esta esferita que se está moviendo a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo tiene diferentes posiciones. Este viene a ser nuestro móvil, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya vimos nuestra definición 3, nuestro elemento 3. Ahora vamos a ver qué es la trayectoria. Muy conocido ya por ustedes también. Recordemos que vamos a ver que la trayectoria, ¿qué viene a ser la trayectoria? La trayectoria viene a ser el trazo, la huella, el camino que describe un móvil al desplazarse. Siempre tenemos que tener respecto de un sistema de referencia, ¿correcto? Eso tenemos que tener muy claro, siempre con respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Es como si yo le pusiera una tiza cuando estaba en las pizarras antiguas o en la pizarra moderna, pongo un plumón, lo empiezo a desplazar en la pizarra y va dejando una huella, que puede ser nuestra escritura, ¿no? Entonces, esa es la trayectoria que está describiendo el plumón. Trayectoria, entonces, es el trazo, la huella, el camino que describe un móvil al desplazarse respecto de un sistema de referencia, ¿sí?
Entonces, en nuestro gráfico, ¿cuál sería la trayectoria? Muy simple, nuestra trayectoria sería toda esa línea punteada, ¿no? Esta línea punteada vendría a ser nuestra trayectoria. La trayectoria de nuestro móvil, de esa partícula que se está moviendo. Esa vendría a ser la trayectoria. Esa línea. En este caso es una línea curvilínea, ¿no? También hay trayectorias lineales, trayectorias que son rectas, trayectorias que son de todo tipo, vas a tener trayectoria. Muy bien, entonces, ya, esa es la trayectoria, es la huella, entonces, que nos deja un móvil al desplazarse. ¿Qué va a ser el desplazamiento? Que es otro elemento importante en el movimiento. El desplazamiento es el vector que va de la posición inicial a la posición final. Nada más. Ese es nuestro vector desplazamiento. El vector que va desde la posición inicial a la posición final, sin tener en cuenta posiciones intermedias. Para el desplazamiento yo solo veo en qué punto comenzó y en qué punto terminó. Y ese va a ser nuestro vector desplazamiento. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a explicarnos ahora en nuestro gráfico cuál viene a ser nuestro vector de desplazamiento. Ahí tener nuestro gráfico, tener nuestro observador que está bien paradito ahí. Entonces ahora vamos a ver nuestro vector de desplazamiento. Supongo el cuerpo está acá y se va a mover hasta este punto. ¿Sí? Este de acá es nuestro vector de desplazamiento. Del punto inicial al punto final del movimiento. ¿Sí? Supongamos que este cuerpo se movió de acá, de este punto, a este punto. Este de acá vendría a ser nuestro vector de desplazamiento. Está uniéndonos la posición inicial con la posición final. ¿Sí? Entonces, esos serían nuestros vectores de desplazamiento. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos. Ya está. Y vamos a ver el último punto, el último elemento que vamos a tocar en este día, que va a ser el espacio recorrido. Fíjense la diferencia. ¿Qué cosa es el espacio recorrido? Es la longitud de la trayectoria. Ah, ya. Muy bien. Es la longitud de la trayectoria. Entonces, el espacio recorrido simple y llanamente es, yo agarro un metro, agarro el metro, una wincha, y empiezo a ver cuál es esto. Pongo acá mi metro y lo empiezo a medir. 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. El espacio recorrido es la longitud de mi trayectoria. ¿Sí? Esta es mi trayectoria, la mido y ese es el espacio recorrido. Es como si yo esta trayectoria la estirara, la pusiera en forma recta y la mido con una regla, con un centímetro, etc. ¿Sí? Entonces, eso va a ser el espacio recorrido. La longitud de la trayectoria. ¿Sí? ¿En qué se puede medir? Ya sabemos que las longitudes se miden en centímetros, metros, milímetros, kilómetros, dependiendo de el cuerpo. Muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros ya hemos visto todos los elementos de un vector. Comenzamos con el sistema de referencia, que siempre tiene que estar presente. El sistema de referencia, que está formado por un sistema de coordenadas, ¿no? Eje X, eje Y. Tenemos el vector posición, que es el que nos indica la posición de un cuerpo en cada instante
que va desde el origen hasta el punto en el que se encuentra el cuerpo. Tenemos el móvil, que es la partícula que está cambiando de posición, que se está moviendo. Tenemos la trayectoria, que es el trazo o huella o camino que describe un móvil al desplazarse. Tenemos el vector desplazamiento, que es el que me une un punto inicial con un punto final, ¿sí? 2 puntos del movimiento, 2 puntos del recorrido, 2 posiciones del móvil. Y el espacio recorrido que viene a ser la longitud de la trayectoria, que la medimos con 1 metro, con 1 centímetro, etc. Entonces, jóvenes, ahí tienen ustedes una dirección electrónica, ¿sí? En la que pueden entrar y ver. Ahí hay varias animaciones sobre qué es trayectoria, qué es un desplazamiento, cómo es el movimiento de la luna. Ustedes saben que la luna alrededor de nosotros se mueve alrededor de la Tierra en un movimiento circular. Eso es cuando el observador está en la Tierra. Pero ahí ustedes pueden observar cómo la vería a la luna un observador que está en el Sol. ¿Sí? Entonces, por favor, entren, vean, investiguen, busquen siempre. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Será hasta la próxima clase.